Vamos a esperar un minuto más, 2 minutos más hasta que ingresen todos, por favor, ¿ya? Un minuto más. Necesito que estén todos para que rayemos bien la cancha y todos sepan. Bien, jóvenes, 67 alumnos hay inscritos en este curso intensivo de verano. Así lo estoy llamando, intensivo. Por favor, cuando se corte el aula virtual, vuelven a ingresar con el mismo link lo más rápido que puedan, ¿ok? Nuevamente les repito, se corta el tiempo y vuelven a ingresar con el mismo link. Les voy a compartir la pantalla y les voy a pedir algo antes de comenzar. Seguramente hay algunos que me conocen y deben por ahí estar algunos que no me conocen. Para los que no me conocen, les pido por favor en todo momento mantener activado el video. A ustedes no les va a gustar que yo les hable así, ¿no es cierto? Que no me vean ni la cara, ¿no? Entonces necesito por favor que estén activados su video. Los que no tengan activado su video, automáticamente los voy a retirar del aula. Estamos en un curso intensivo realmente de la materia y por lo tanto necesito conocerlos a todos. Ya se van a dar cuenta más adelante por qué. Entonces, necesito que siempre al momento de ingresar a clases tengan activado su video. El que no tenga activado su video, lo siento, lo voy a retirar del aula. ¿Está claro? Siempre al comenzar el aula vamos a esperar por norma unos 5 minutos, máximo 10 minutos, para que puedan ingresar todos. Al término de esos 10 minutos, quien esté sin la pantalla activa, automáticamente lo voy a retirar del aula. No me vayan a preguntar, ingeniero, ¿por qué yo estaba, que no estaba? Deben
cerciorarse de que siempre estén con el aula activada. ¿Estamos de acuerdo? Parece que Choré Méndez no me ha escuchado y Asturizaga Rojas tampoco, Chávez López tampoco, Catalán Pizar tampoco. Lo pasa que yo estoy en mi casa, estoy por la calle todavía. Y bueno, pues no importa. Yo también, ingeniero, hasta ahorita me voy a activar. Bien. Esta es la primera vez que voy a dejar pasar por alto esa situación, pero ya saben, a partir de mañana, todos tienen que estar, a partir entre las 7, 7:30 de la noche, tienen que estar ya programados para ingresar al aula. Les voy a compartir necesito que me presten bastante atención en todo lo que voy a hablar. La materia análisis de estructuras hiperestáticas, con la sigla CIF 204 en un semestre normal, es del grupo B. Mi nombre, para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Flavio Carreño Eviavaca. Ese es mi número telefónico. Por favor, solamente en horario de oficina. No se les ocurra llamarme después del horario de oficina. Ese es el correo de la materia. FC CIF 204, grupo B, uagrm@gmail.com. Por favor, regístrenlo ese correo, porque ahí a ese correo van a enviar todos los trabajos prácticos que vayamos a realizar. Cuando manden el correo, tienen que tener esta identificación. V2022 de verano 2022, así se tiene que llamar el correo que envíen. V2022, apellido o nombre o el nombre del grupo y el tema al cual están haciendo referencia. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Creo que está muy claro, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, cuando envíen algún trabajo, ya sea personal o ya sea en grupo, a este correo de acá, al correo de la materia, este es el correo de la materia. Cuando envíen un correo, tienen que enviar con este título que vemos acá, con esta identificación, donde esa identificación debe llamarse B2022, el apellido o nombre del grupo, apellido y nombre, y el tema al cual están haciendo referencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Objetivos básicos de la materia. Número 1, interpretar los métodos utilizados en el análisis de las estructuras hiperestáticas, calcular las tensiones internas y externas de las estructuras hiperestáticas, estudiar el comportamiento de las estructuras hiperestáticas debido a cargas móviles y profundizar la teoría clásica de las estructuras. Para las personas que no me conocen, les voy a presentar un poco mi currículum o mi hoja de vida. Como experiencia laboral, soy gerente general de la empresa constructora Seiko desde el año 2004 hasta la fecha.
soy analista financiero de la empresa constructora Seico, calculista estructural de la constructora Seico SRL. He sido gerente de supervisión del 2018, en realidad 2017 hasta el 2019, del proyecto Manzana 40, con 96,000 metros cuadrados de construcción. Análisis estructural o analista estructural de la constructora con más de 50,000 metros cuadrados en cálculos estructurales. Gerente de proyecto del Hospital Udabol en el año 2002, más o menos como unos 15,000 metros cuadrados de construcción ese proyecto. Y tengo también varios estudios realizados, cursos de especialización profesional en Revit bajo metodología BIM en el año 2020, curso de especialización profesional en Revit bajo metodología BIM el año 2018. Tengo varios cursos de gerenciamiento de proyectos con la empresa CIOCAT desde el 2009 hasta el 2011. Tengo un diplomado en finanzas en la Escuela Internacional de Alta Gestión en el año 2011. Y por último tengo una maestría en gerencia en proyectos de construcción en la Universidad de las Américas en el país de México en el año 2000 y 2001. Al mismo tiempo, soy licenciado en Ingeniería Civil de nuestra casa madre de estudios, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Aspectos importantes, por favor, aquí quiero que presten mucha atención en lo que vamos a mencionar para que después, cuando finalicemos el curso, no me digan, yo no lo sabía. Aquí les voy a rayar en la cancha tal y como son las cosas. Número 1, puntualidad. A partir de que yo diga a tal hora comenzamos la clase, solamente voy a esperar 10 minutos. Quien no ingresó en esos 10 minutos, lo siento, no me pida por favor, ingeniero, yo estuve esperando, no. Tienen que estar todos a la hora que se le diga, máximo 10 minutos voy a esperar para que puedan ingresar al aula. Quien después de esos 10 minutos no ingresó, no pudo ingresar, lo siento mucho, se quedó sin avanzar esa noche. ¿Está claro eso, no es cierto? Para eso, me cabe decirle que la puntualidad es el respeto hacia el tiempo de los demás. Puntualidad, miren ahorita, por ejemplo, Ana Blanca Pinto Flores, recién y hacen más de media hora que hemos las 19:40. Por eso, jóvenes, el ingreso a clase, puntualidad en el ingreso a clase. Yo no quiero estar avanzando y estar aceptando a personas ahí que están llegando tarde, que por su computadora muy lenta, que el internet muy lento. A todos nos puede pasar eso. Cuando me pase a mí, veremos qué acciones tomar, digamos, ¿no? Puntualidad en el inicio de los exámenes. El envío de los exámenes es sumamente importante. Yo doy un tiempo para que puedan llegarme los exámenes. Quien no cumplió con ese tiempo de envío de exámenes, lo siento, su examen no será revisado. Y también puntualidad en la entrega de los prácticos. Aprende a ser puntual en la vida y aprenderás una de las facetas de la responsabilidad. Señores, hablar de puntualidad significa hablar de responsabilidad. Nosotros aprendemos a ser puntuales y vamos a aprender una de las facetas de la responsabilidad. Métanse a su cabeza eso. Puntualidad. Quien llegó 5 minutos antes de una hora pactada tiene tiempo para pensar, tiene 5 hermosos minutos para pensar, para analizar, para hacer todo lo que quiera en 5 minutos. Quien pasó
5 minutos o 1 minuto después de la hora, ya llegó tarde, ya se perdió algo de lo que se ha hablado. Entonces, aprendamos a ser responsables. Presentación. Por favor, la presentación personal es muy importante. A ustedes no les caería mal si me ven a mí pasando las clases de gorra y de polera, ¿no es cierto? O si me ven todo desfachatado, o sea, ¿qué proyección voy a causar yo como docente hacia todos ustedes? Entonces, la presentación personal tiene que ser impecable. No les estoy diciendo que sea de traje, de corbata, ni nada de eso. Pero por favor, olvídense de estar en clase. Por eso es que yo les pido que tengan activo siempre su video. Porque hay algunos que están pasando clase y están echados en la cama. ¿Qué pueden aprender si no tienen las herramientas suficientes ni la posición suficiente como para poder estar concentrados pasando clase? ¿Estamos de acuerdo? No conozco una persona en este mundo que aprenda algo echado o que aprenda algo mientras está comiendo, mientras está tomando su soda, lo que sea, como el gordito que ven en la pantalla. Entonces, mucho más en este curso que las 79, casi 80 personas que la han inscrito, tienen que tomarse las cosas en serio, porque es corto el tiempo que tenemos y deben aprovecharlo al máximo. Prácticos y exámenes. Por favor, no me vayan a enviar una hoja de examen, que ya enseguida les voy a mostrar cómo, sin los datos que requiero. Son demasiados alumnos y si no envían con el formato que se les pide, lo único que van a hacer es hacer perder el tiempo. Son demasiados alumnos y el tiempo es oro. Yo generalmente les mando unas hojas en Excel para que den sus exámenes. Finalizando el día de hoy o tal vez mañana, les voy a dar las hojas de exámenes correspondientes en formato Excel. Es muy importante el respeto que nos tengamos unos a otros, docentes hacia los alumnos y viceversa, de los alumnos al docente. El respeto por los demás es muy importante. Imposible que estén discutiendo entre ustedes, imposible que estén insultándose entre ustedes, y eso dice mucho de la persona que está atrás de cada pantalla. Aquí viene algo muy importante, jóvenes. En todo este tiempo de clases virtuales, me he topado de todo. Y yo siempre ando curioseando cómo puedo hacer para evitar que copien. En algún momento lo logré cuando las clases eran presenciales y ahora creo que lo he logrado cuando las clases son virtuales. Déjenme decirles que me entero de los copies que están haciendo. Mis exámenes son optativos, por lo tanto es A, B, C o D lo que hay que responder. Y he encontrado a varios compañeros de ustedes que uno les dice la pregunta y no tardan ni 30 segundos en buscar en internet la respuesta, la pillan y tratan de engañarme. He descubierto el método para averiguar cómo hacen eso. Y créanme que me voy a enterar. Por favor, dentro de la ética, no hay padrinos para aprobar el curso. Por favor, se los pido, si alguien de ustedes conoce algún amigo mío, algún docente que es mi amigo, si algún familiar de ustedes es amigo mío, algunos me hacen hablar hasta su papá. Me llama su papá y me dice, ingeniero, yo soy el hijo de fulanito, fulanita, por favor,
Ayúdenlo a mi hijo. No lo hagan, por favor, ténganse dignidad. Si no saben la materia, se aplazan. Así de fácil y sencillo. No porque me hable su papá, su mamá, su hermano, no porque me hable un docente, no porque me hable el rector, van a pasar la materia. No. La materia la van a pasar sabiendo, si es que quieren saber. Si no quieren saber y no saben, nos vemos el próximo semestre. Así de sencillo. Y por favor, me va a molestar bastante, me va a molestar si alguno de ustedes le hace hablar a su padre, a su madre. Lo único que van a hacer es pasar vergüenza. Porque les voy a demostrar de que realmente no saben la materia, como hice con algunos el semestre pasado. Aprueben la materia porque saben, no porque alguien los pueda ayudar, no porque alguien los ayude. Es vergonzoso. ¿Qué clase de profesionales van a ser ustedes si no pueden vencer una materia que le ejecutan un poco, que los presionan un poco? Entonces, estudien. Es lo único que tienen que hacer, estudiar. Lo que les decía hace un momento atrás, por favor, cero copie. Permítanme recalcarlo esto, por favor. Cero copie en exámenes y en práctico. Cero copie, por favor. Una vez más lo voy a hacer. Cero copie. ¿Por qué recalco esa situación? Porque siempre se inventan de todo para tratar de vencer la materia. Esta es una materia fuerte, jóvenes. Y si ustedes no lo quieren ver así, lo siento, váyanse a Derecho, váyanse a Medicina, váyanse a Arquitectura, porque si no, la cosa no marcha. Y les digo por qué. Consecuencias de los copiones. Vamos a parar esto de un manazo, lo vamos a parar así, un manazo virtual. Número uno, el que yo encuentre copiando, así sea una persona, y por más que me diga, yo no fui ingeniero, yo no soy, no estuve, no fui, queda anulado el examen para todo el curso. Sí. Por uno van a pagar todos. Entonces, yo encuentro una persona copiando, y por Dios que yo sé, yo últimamente me he dedicado a, creo que soy más programador que docente, y de verdad que los pillo. Pero yo encuentro a una persona copiando y le anulo el examen a todo el curso. Lo tendrán que dar ese examen con el final y pecho a pecho, oral. Así que van a tener que estudiar el triple de lo que tenían que estudiar para su primer parcial. Por eso les digo, jóvenes, piénsenla, porque aparte de que yo lo voy a pillar al copión, voy a publicar su nombre y voy a decir, por culpa de tal persona que estaba haciendo esto, el examen queda anulado para todo el curso. Aquí me gustaría que me respondan si me entendieron bien esa situación. Necesito su respuesta, por favor. Por ti, claro. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, que quede muy claro, jóvenes. Yo no quiero después reclamos de nadie diciendo, ingeniero, pero es injusto eso que por uno paguemos todo. Lo estoy anticipando. Entonces, aquellos que están copiando, que intentan copiar o que quieren copiar, no lo hagan, porque lo único que van a hacer es perjudicar a todo su curso. Se los estoy diciendo. El que quiera denunciarlo antes del examen, se puede salvar. Si alguno de ustedes sabe que hay algún copión por ahí y me demuestra que va a copiar en ese examen, ingeniero,
mire, lo que va a hacer es esto, con nombre y apellido. Y ahí vemos que se salva él solito. Entonces, creo que estoy siendo demasiado claro. Los copiones, piénsenlo, por favor. Y no, esa es la primer pillada. La segunda pillada, pérdida del semestre completo. O sea, lo pilla una segunda vez y olvídese, estará pues unos cuantos años conmigo en hiper hasta que me demuestre que realmente sabe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Bien. ingeniero. Entonces, no quiero saber más adelante que me estén diciendo, ingeniero, ya ustedes verán si le dan un pasuclive, ya ustedes verán qué hacen con él. Si lo linchan, no lo linchan, ya ustedes verán. Pero aquí solamente quiero personas que estudien. Y creo que no hay retiro ahorita en hiper, ¿no? En verano. ¿O hay retiro? No, no hay. No hay. Bien, No hay, ingeniero. bien. Hasta la muerte de un sucha, entonces. Al que le inscribió en este verano no le va a quedar otra que estudiar o estudiar jóvenes. O estudiar o su compañero lo linchan si lo pillo. Bien, espero que quede claro esos puntos. Lo estoy anticipando. Siempre hay uno que perjudica todo el curso y después le están haciendo una calle de la amargura. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tiempo? El tiempo es corto porque hay que presentar las notas hasta el 5 de marzo. Vamos a ver conceptos básicos, deformaciones y deflexiones de estructuras isostáticas, deformación por carga, deformación en arcos curvos y parabólicos, tabla de integración semigráfica, deformación por temperatura, deformación por asentamiento, deformación por error de montaje, todo eso de estructuras isostáticas, para después entrar en la teoría general de estructuras hiperestáticas con grado hiperestático, estructuras hiperestáticas de una redundante y estructuras hiperestáticas de n redundante. Todo eso es lo que vamos a ver en este verano. Ponderación de notas. Vamos a dar un parcial 1 sobre 25% y lo vamos a dar este jueves 17 de febrero. Vamos a dar un parcial 2 sobre 30% y va a ser el otro jueves 24 de febrero. Y vamos a dar un examen final sobre 45% y va a ser el miércoles 2 de marzo. Aparte de eso, durante el curso, yo voy a ir haciendo preguntas y quienes contesten las preguntas que vaya haciendo van a ir ganándose de a 5 puntos por pregunta, reuniendo un máximo hasta un máximo de 15%. Entonces, si ustedes hacen la sumatoria, vamos a trabajar sobre 115%. Les voy a regalar a quienes aprovechen hasta 15 puntos excedentes a la nota oficial. Por esa razón, el que se quedó con 49.5, el que se quedó con 49.8, se quedó con 49.8 y no vence la materia. La curva que generalmente hago es para los que llegan a 50. El que sacó 50, le pongo 51. Pero si sacó 49.8, yo lo siento, jóvenes, se quedó con 49.8. Así que, por favor, esto los va a obligar a estudiar todos los días. De aquí para adelante, ustedes tienen que estudiar lo que están con 2 o 3 materias en verano. No sé de dónde irán a sacar tiempo, porque análisis de estructura es una materia importante, es una materia fuerte, sin desmerecer a las otras materias, obviamente. Pero análisis de estructura es una materia fuerte. Vamos a presentar
Por Dios, hombre, hay uno que recién ahorita está entrando, Marta Lisset Clavijo. ¿Ven a lo que me refiero? Ya nos está interrumpiendo ahí. Por cada punto que nosotros avancemos, por cada tema que nosotros avancemos, tenemos que tener una ampliación de tema. Hoy día vamos a ver dos o tres títulos. Entonces ustedes tienen que registrarse esos 2 o 3 títulos, investigar mañana todo el día y presentar un trabajo para entrar al examen final de los 2 o de todos los temas que avancemos, perdón, al final del curso. Quiere decir, para entrar al examen final, hasta el miércoles 2 de marzo, tienen que presentar todas sus ampliaciones de tema al correo de la materia, que lo acabo de dar más adelante. Ese correo tiene que decir materia, sí, 204, semestre. Aquí en el semestre, por favor, es B-2022. Cada uno de los trabajos enumerados, nombre del tema y nombre del grupo y los integrantes del grupo. Entonces, con este formato van a presentar cada ampliación de tema por grupo. Máximo 5 integrantes por grupo. ¿Estamos de acuerdo? Esto no vale nota. Tengo que aclarar. Esto les va a permitir abrir las puertas para entrar al examen final el miércoles 2 de marzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, Sí, ingeniero. sáquenle foto porque cada ampliación de tema tiene que tener este formato. Se presentarán las ampliaciones de temas de todos los días, de todos los temas avanzados, con ejemplos prácticos incluidos. Quien más completo presente su ampliación de tema, mejor oportunidades va a tener. Repito, las ampliaciones de tema se las van a presentar en un solo compendio al finalizar el curso. Quiere decir, el 2 de marzo del 2022. Ahí tienen que enviar por correo toditos sus temas, cada uno de los grupos que integran la materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Una vez más, vuelvo a repetir, las ampliaciones de temas tienen que presentarse únicamente el 2 de marzo para entrar al examen final. Grupos que no presenten sus ampliaciones de tema no van a dar examen final. Grupo que no presente sus ampliaciones de tema no va a dar examen final. Espero que lo tomen en cuenta. Ahí está la bibliografía, análisis estructural, métodos clásicos, ingeniero Tomás Wilson Alemán, manual práctico de estructuras hiperestáticas, ingeniero Tomás Wilson Alemán, introducción al análisis de estructuras con matrices y estructura estática de las estructuras de Ram-Wagner o de Ram-Wagner. Esos son algunos de los libros. El 99% de lo que llevamos en la materia lo saco de los primeros 2 puntos. El otro 1% me lo invento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. Es sobre acerca de la ampliación de temas. Básicamente lo que quiere es que investiguemos, o sea, información parte teórica del tema que explicó o con ejercicios más, o puros ejercicios. Del tema que expliqué, y hacen 5 ejercicios de cada tema. Si el tema no tiene ejercicio, pues no hacen ejercicio, ¿no? Ok, gracias. Y vuelvo a repetir, eso para el final del curso, quiere decir para el 2 de marzo. Ya queda menos de 1 minuto, se va a cortar, enseguida se va a cortar. Ahorita recién uno va a ingresar, de que ya después de que se perdió todo, ya no es mi culpa eso.
Entonces se va a cortar ahorita. Vuelven a ingresar, por favor, con el mismo link que les pasé hace un momento atrás. Vuelven a ingresar con ese mismo link. Ya está por cortarse este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya falta menos de un... Ahorita vamos a esperar que ingresen los demás. Bien, les voy a compartir la pantalla nuevamente. Conceptos básicos y consideraciones fundamentales para el cálculo de estructuras. Ingeniero, ¿Sí? buenas noches. Una Buenas consulta. Ahí en el Bien. formato de presentación que nos mostró en su diapositiva, al final dice que se presentarán todos los días las ampliaciones. Usted entró tarde, parece, ¿no? Sí. No, después usted dijo que al final nomás, ¿no? El 2 de marzo. Sí, les vuelvo a repetir. Las ampliaciones de tema por grupo, máximo 5 integrantes por grupo, se tendrán que hacer hasta el final, hasta el día 2 de marzo. Miércoles 2 de marzo. O sea, quiere decir, hoy día avanzamos tema, avanzamos puntos del temario y ustedes van investigando y lo van guardando. Así todos los días, hasta que llega el 2 de marzo y ahí me mandan los grupos, me mandan todo su temario, todas sus investigaciones que han hecho. ¿Se entiende?
Sí, ¿Me ingeniero, entendió? gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe los grupos. Perdón. Ustedes los arman los grupos como ustedes deseen. No más de 5 integrantes. Por favor, no más de 5 integrantes. Tampoco no quiero grupos de 1 o 2 integrantes. ¿Me entienden? Mínimo 3, máximo 5. Los grupos que me manden de 3 integrantes y después hay algunos sueltos, por ahí hay grupos de 6, los voy a desarmar y los voy a completar con los que tienen 3 integrantes. ¿Sí? Ideal 5. ¿Estamos de acuerdo? Bien, un resumen para los que no estuvieron hace un rato. La verdad es que hay algunos medio que no entienden, por eso lo repito 500 veces. Y para los que no estuvieron hace un momento atrás, lo voy a repetir algo muy importante. Los que intenten copiar en los exámenes van a perjudicar a todo su curso. Porque yo encuentro uno copiando que generalmente uno dice las preguntas y luego se van a Google a buscar la respuesta y para eso tardan menos de 30 segundos. Yo sé cómo encontrarlo, ya vengo encontrando unos 3 o 4 en todo esto y ya van a ser casi 2 años que estamos con pandemia, con clases virtuales y uno aprende pues cosas, ¿no? Aprende mecanismos, cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, no se arriesguen, por favor, porque aparte de arriesgarse ustedes, van a arriesgar a sus compañeros, porque yo encuentro a alguno haciendo alguna chanchada, alguna estupidez, por ahí estúpido, le digo yo, van a disculpar que sea así, pero yo encuentro a alguno haciendo alguna estupidez y van a perjudicar a todo el curso. Sin vuelta atrás, por favor, no me vayan a decir después, ingeniero, no es justo que por uno estúpido estemos todos fregados. No es culpa mía, lo estoy diciendo con anticipación. Ya los del curso verán qué hacen, pues lo lincharán, lo harán. Alguien por ahí alguna vez me dijo, ingeniero, usted me está exponiendo ante todo el curso para que me linchen. Bueno, pues si lo linchan, esto no es una cárcel, ¿no? Esto es una universidad, ¿no? Y los estudiantes no son linchadores, pues, ¿no? Simplemente irán a pasar vergüenza por todo su curso. Ya ha pasado anteriormente, así que por eso les digo, no se arriesguen, no hagan estupideces. Bien, conceptos básicos y consideraciones fundamentales para el cálculo de estructuras. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es el cálculo estructural. Por ejemplo, ¿qué se entiende por estructura? ¿Qué es la ingeniería estructural? Tenemos que tener claros esos conceptos de ingeniería estructural. Análisis de estructuras a través de la fibra media, que todos lo conocen, pero quizás no se han dado cuenta de lo que han avanzado hasta ahora en su vida universitaria. Veremos lo que son las estructuras isostáticas y las hipótesis fundamentales en el análisis de estructural. Veremos también los conceptos de luces de cálculo, momentos de inercia y condiciones de sustentación que tienen que tener las estructuras. Pero, ¿qué se entiende por estructura? ¿Alguien me puede decir por ahí, por 5 puntos? Yo, ingeniero. ¿Nombre? Daniel Revilla. ¿Perdón? Daniel Revilla. Daniel Revilla. ¿Qué entiende por estructura? Estructura es un conjunto de elementos resistentes. Puede ser capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo. O sea, es un conjunto de elementos resistentes. Me has copiado los textos de anteriores semestres, ¿no? Está bien, Revilla, está bien. 5 puntos. Ya está anotado. Es exactamente eso, una estructura. Es un conjunto de elementos resistentes
capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a las que ha de estar sometido. Estas pueden ser, se considera estructuras a las vigas, pueden ser vigas simplemente articuladas o vigas simplemente apoyadas. Y también pórticos, tanto pórticos isostáticos como pórticos hiperestáticos. Entonces, todas estas estructuras, fíjense, son un conjunto de elementos. Esta viga tiene 2 elementos. Esta viga simplemente apoyada tiene un solo elemento. Este pórtico isostático tiene 3 elementos. Este otro pórtico isostático tiene 3 elementos y una articulación. Entonces, conjunto de elementos resistentes. Cada uno de estos elementos son resistentes, que mantienen su forma y cualidad durante el tiempo que se le aplican las acciones de cargas, las diferentes cargas que puedan tener. Y la ingeniería estructural es el conocimiento. Fíjense que hay una diferencia ahí entre lo que es una estructura, que ya conocemos lo que es una estructura, y una ingeniería estructural. La ingeniería estructural es el conjunto de conocimientos científico-técnicos necesarios en la fase del proceso de ejecución de un proyecto. Analicen bien ese concepto. Es un conjunto de conocimientos científico-técnicos que se necesitan en todas las fases del proceso de ejecución de un proyecto. O sea, ¿y cuáles son las fases de ejecución de un proyecto? La fase 1 es la concepción del proyecto. ¿Qué quiere decir la concepción del proyecto? Es la fase que parte de los requisitos y que requiere imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear alternativas estructurales y seleccionar la mejor solución. ¿De dónde parte esta fase 1 de concepción? Del proyecto arquitectónico. Me dan a mí, como ingeniero civil, el proyecto arquitectónico y yo lo estudio, ese proyecto arquitectónico, y empiezo a idear, empiezo a imaginarme, empiezo a crear, empiezo a tener un juicio ingenieril, aunque parezca así tipo la periodista esta que le pone sinónimo a todo, pero empiezo a tener un juicio ingenieril para ver dónde voy a colocar columnas, para ver dónde voy a colocar vigas, para ver qué tipo de losas voy a manejar en mi proyecto, y empiezo a plantear soluciones estructurales y después seleccionar la mejor solución. Entonces, ahí nace la fase 1, que es el concepto del proyecto, la concepción del proyecto. Una vez yo planteo mis alternativas estructurales, las analizo. Esta fase incluye las actividades que conducen a ratificar la adecuación de la estructura a su objetivo de soportar unas cargas dadas en condiciones predefinidas. O sea, analizo yo en la primera fase cómo creo, me imagino que va a funcionar la estructura. En la fase 2 digo, esta estructura va a soportar estas cargas de acuerdo a las columnas, vigas y losas que he armado. En la fase de análisis, cargo esa estructura, la hago funcionar esa estructura. Esa estructura me tiene que soportar cargas. Y en esta fase se precisa determinar, mediante cálculos que se basan en técnicas y métodos específicos, la respuesta de la estructura a estas acciones o a estas cargas predefinidas. Esta respuesta se mide generalmente estableciendo los esfuerzos internos de los elementos de la estructura y los desplazamientos en sus puntos más representativos. O sea, fase 1, me imagino la estructura,
cómo puede funcionar, columna, viga, losa. Fase 2, cargo la estructura y analizo la estructura. Este análisis me va a generar solicitaciones internas y desplazamientos que serán debido a las cargas que se van a colocar en ese análisis. Entonces, fase 1, imagino la estructura. Fase 2, la analizo a través de las cargas, y esas cargas, qué solicitaciones y desplazamientos me van a conseguir en la estructura que he planteado. Fase 3, viene el diseño, que no es más que el dimensionamiento detallado de todos los elementos estructurales en base a los esfuerzos que han de soportar y los materiales que están compuestos. Entonces, en la fase de diseño, con todas las solicitaciones que yo encuentro en la fase 2, voy a diseñar mi estructura encontrando los fierros, las armaduras que se van a necesitar para eso. Entonces, les hago una pregunta. Mi estructura en fase 2 con carga, la analizo todas las estructuras cargadas, y estas estructuras cargadas me van en cada uno de los elementos estructurales me van a generar solicitaciones internas. Pregunta por 5 puntos. ¿Cuáles son estas solicitaciones internas? Ingeniero, yo. Nombre. Carreño Fuentes. No, contestó un compañero primero. Ingeniero, yo me dijo. Jorge Soria, ingeniero. Jorge Soria. Ya, ¿cuáles son estas solicitaciones internas? Son momento, cortante y anormal. Exactamente, 5 puntos, Jorge Soria. Entonces, estas cargas me generan esas solicitaciones internas, me generan momento, normal y cortante, y también me generan desplazamientos en cada uno de los elementos estructurales que vamos a tener. Con estas solicitaciones internas determinadas, momento, normal y cortante, y los desplazamientos, puedo diseñar detalladamente cada uno de los elementos estructurales. ¿Y qué significa diseñar cada uno de estos elementos estructurales? Calcular las áreas de fierro que van a necesitar. Para después pasar a la fase 4, que es la construcción o fabricación de la estructura que estamos planteando. ¿Cuál vamos a construir o cuál vamos a fabricar? La más económica de las 3 fases anteriores. En la 1 yo tengo mis diferentes alternativas. En la 2 analizo todas las alternativas, las analizo, y en la 3 las dimensiono, y en función a eso voy a tener volúmenes y cuantías. Aquí les voy a dar un dato. Cuantía de fierro es igual a cuántos kilogramos de fierro por metro cúbico de hormigón. Por metro cúbico de hormigón. Esa es una cuantía. Entonces, en la fase 3 de diseño, yo encuentro las cuantías, cuántos kilos de fierro hay por metro cúbico de hormigón, y también voy a encontrar los volúmenes de hormigón a través de los metros cúbicos. Entonces, la más económica de todas mis alternativas es la que voy a llevar a la fase 4, la construcción o fabricación. Es la fase final en la que se realiza la estructura, aunque puede parecer que está más directamente asociada con la ingeniería civil, tiene una fuerte relación con todas aquellas especialidades de ingeniería que requieren un sistema estructural o componente para alcanzar sus objetivos. La evolución de la ingeniería estructural está asociada primero
a la evolución de la mecánica de los materiales y también a la introducción de nuevos materiales constructivos para este análisis estructural. Antes se trabajaba con madera, con lianas del bosque, con piedra, las pirámides, ¿no es cierto? Luego aparecieron nuevos materiales como ser el hormigón, cables de acero pretensado, cables de acero postensado y estructuras mixtas. Entonces fue evolucionando de acuerdo a la mecánica de los materiales o a la resistencia de los materiales que han ido apareciendo en el tiempo. También la evolución de la ingeniería estructural está asociada al desarrollo tecnológico de las técnicas informáticas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el robot estructural, es un programa de análisis estructural, el CIPECAT, el Bentley, y hay infinidad de programas. El RFM es un programa alemán, hay el Tecla, el Midas, hay diferentes software aplicativos para el cálculo estructural, que a medida que va pasando el tiempo, se van desarrollando y van tecnológicamente apareciendo mejores alternativas propuestas. También la evolución de la ingeniería estructural está asociada a la creación de nuevas formas estructurales y al desarrollo de las técnicas constructivas, que estas las podemos direccionar a través del Revit, con la metodología BIM y a través de el Navisworks, que son programas que nos pueden ayudar en las fases constructivas, en las etapas de construcción de todo proyecto, principalmente de ingeniería estructural. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ya vimos lo que son las estructuras, ya vimos qué es la ingeniería estructural, pero ¿qué es el análisis de estructura? Me dice, es un conjunto de técnicas que permiten obtener datos necesarios para realizar el análisis o el proyecto de cualquier construcción que tenga un cometido resistente. O sea, dicho en facilingo, un análisis de estructuras es un conjunto de técnicas por las cuales obtenemos datos, los datos necesarios para realizar el análisis, y cuando realizamos el análisis ya dijimos anteriormente que es encontrar las solicitaciones internas y desplazamientos de cualquier tipo de estructura de la cual va a tener un cometido o un estado de servicio. Entonces, ese es un análisis de estructura, es un conjunto de técnicas que permiten conocer las solicitaciones internas y desplazamientos para cualquier tipo de construcción, encontrar que tenga un cometido resistente, que resista cualquier tipo de carga. La solución a los problemas se encuentran en la comparación de los valores característicos de las tensiones. Valores característicos de las tensiones, en este caso, son los momentos normales y cortantes, y deformaciones que se producirán en la estructura bajo un sistema de cargas dado, con las propiedades límites del material. Cuando hablamos propiedades de límites del material, por 5 puntos, ¿alguien me puede decir la propiedad límite de algún material que se utilice en cálculo de estructuras? ¿Cuál es una propiedad límite de algún material? Ustedes han avanzado ya materiales de construcción. Diga, nombre. Nombre completo. Ya, dígame. Ya, pues, pero ¿cuál es el límite? No,
Lo siento. El Lo siento, módulo, Ronald, el otro. módulo elástico, ingeniero. No, es un valor, pero no es. ¿Elasticidad, ingeniero? ¿Cuál? ¿Elasticidad? No. Primero dígame Elasticidad. su nombre, por favor, no se me alboroten, necesito registrarlo. Hasta ahorita ni uno le ha chuntado. Consistencia. ¿Qué estoy diciendo? Primero dígame su nombre y después la respuesta. ¿Cuál es un límite? ¿Cuál es una propiedad límite de algún material, por ejemplo, del hormigón? Así se van perdiendo puntos por no estudiar. Tienen que estudiar todo el tiempo, por favor, en esta materia. Recordar sus anotaciones, sus apuntes de otras materias. Ustedes han escuchado con seguridad en materiales de construcción la resistencia característica, la compresión del hormigón. En la nueva normativa le llaman F' sub C. ¿No es cierto? Ese es un límite, es una propiedad límite. Por ejemplo, cuando hablamos de la resistencia característica del hormigón a la compresión, F' sub C, mínimo tiene que ser H21 y máximo es sabido de estructura que están con H80. Por 5 puntos. ¿Qué significa un H21, H25, H30? Ya, Quintero. Exactamente. ¿Pero qué significan esos 21 megapascales? Bien, pero ¿qué significan esos 21 megapascales? A kilogramo. A ver, si hablamos de megapascales, estamos hablando de una tensión, de una resistencia del material. Si estamos diciendo que el hormigón tiene como una propiedad límite la resistencia a la compresión del hormigón a los 21 días, con H21, quiere decir que ese hormigón a los 21 días tiene que resistir 210 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, 1 centímetro cuadrado por 30 de alto de la probeta me tiene que resistir 210 kilogramos. Ese es el H21. Si hablamos del H25, quiere decir que su resistencia a la compresión tiene que tener 25 megapascales o 250 kilogramos por centímetro cuadrado de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos hablando de un H30, un hormigón H30, significa que la resistencia característica a la compresión del hormigón a los 21 días es de 30 megapascales o 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Y así, si están con un H35, con un H40, con un H50, en fin. Esa es la resistencia. Quiere decir que 1 megapascal es 1 centímetro, 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Perdón, 100. 30 megapascales son 300 kilogramos por centímetro cuadrado. 20 megapascales son 200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? Pregunta por 5 puntos. ¿Y el fierro? ¿Qué propiedad tiene el fierro? Jorge Soria. Nombre primero. Jorge Soria, ingeniero. ¿Perdón? Jorge Soria, ingeniero. A ver, Jorge. Tiene las propiedades de elástica, plástica y rígido. No. ¿Otro? A ver. ¿Qué? No. ¿Otro? Arana. ¿Qué es?
¿Isotrópico? No, estamos hablando de resistencia límite, propiedades límite. O sea, Ceballos, ingeniero. ya, ¿cuál es su respuesta? A la deformación. No. Si hablamos del acero, tienen que estudiar, ustedes ya llevaron materiales de construcción, tienen que saber. Estamos hablando que la resistencia a la tracción, a la fluencia del acero, es lo que se le llama F'Y, resistencia característica del acero a la tracción, y es de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, todos esos valores ustedes los tienen que conocer para poder realizar un correcto análisis de estructura. Siempre que hablamos de valores característicos de las tensiones, ya saben que estamos hablando de momento normal cortante y las deformaciones. Entonces, de acuerdo al tipo de carga, nosotros vamos a tener los diferentes esfuerzos en cada una de las vigas. Esta es una tabla que lo han venido manejando ustedes a lo largo de su vida universitaria en las diferentes materias como ser isostática 1, isostática 2, resi 1, resi 2, en fin. Si hablamos de análisis de estructuras, la determinación de tensiones debe limitarse a resolver las estructuras de fibra media. Cuando hablamos de fibra media, estamos hablando de que cada pórtico tiene una sección, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de fibra media, estamos hablando del eje baricéntrico de cada una. En este caso, este es mi fibra, mi eje baricéntrico. Vamos a cambiar de color. Esta es mi fibra media. Y si hablamos de fibra media, estamos hablando del eje baricéntrico de mi estructura. Ahí me olvido de trabajar con secciones y hago la simbología a través de la fibra media. Entonces, todo este tiempo que ustedes han estado calculando sus estructuras isostáticas, lo han hecho a través de la fibra media, que no es más que la representación del pórtico a través de mi eje baricéntrico. Las deformaciones de la estructura pueden resolverse en principio por medios teóricos, utilizando las resistencias materiales o la teoría matemática de la elasticidad. También a estas alturas del partido ya han tenido que avanzar resistencias materiales. El análisis de estructura es un paso intermedio, esta es pregunta de examen. El análisis de estructura es un paso intermedio que se debe seguir para la construcción de cualquier obra civil, cuya finalidad es determinar el comportamiento de la estructura que soportará dicha construcción, es decir, los efectos producidos por las diferentes acciones que actuarán sobre la misma. O sea, al determinar el comportamiento de la estructura, estamos analizando los efectos que van a producir las acciones que actuarán sobre ella. El comportamiento de la estructura se puede expresar a través de desplazamientos, reacciones y los esfuerzos internos, que también se los llama solicitaciones internas. Estos tres puntos nos dan a nosotros el comportamiento de una estructura, ya sea isostática o ya sea hiperestática. Cuando hablamos de esfuerzos internos o solicitaciones internas, no se olviden, esas palabras son importantes. Estamos hablando que es la aparición de un esfuerzo de flector, momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Estos tres esfuerzos internos definen la resistencia de la estructura para soportar carga. Fíjense bien este dato. ¿Cómo encuentro o cómo hallo la resistencia de una estructura que va a soportar carga? A través de los esfuerzos internos, momento flector, normal y cortante. Mientras que los desplazamientos y deformaciones
definen las condiciones de servicio de la estructura. ¿Qué significa las condiciones de servicio de la estructura? Define como condición de servicio que esa estructura no esté muy deformada. Si tengo un edificio de oficinas o de colegios o de departamentos y se me deforma demasiado, van a aparecer grietas, van a aparecer fisuras, van a aparecer partiduras de piso, partiduras de muro, en fin. Entonces a nadie le va a gustar vivir en un edificio o trabajar en un edificio o estudiar en un edificio donde las fisuras sean bien notorias y sean realmente incómodas. Entonces eso es lo que me definen las condiciones de servicio de la estructura, los desplazamientos y deformaciones. Los desplazamientos actuantes serán menores o iguales a los permitidos en los reglamentos de construcción. En nuestro caso, el reglamento de construcción es la NB 1225-001 y la NB 1225-002. Y también estamos con la NB 1225-003. Esas son nuestras tres normativas. La 1225-001 es la normativa boliviana del hormigón estructural. La NB 1225-002 es un compendio y comentarios de la 1, y la 3, aquí me estudia todo lo que son las cargas, y aquí son las cargas de viento. Entonces esas tres normativas las tenemos que siempre tomar en cuenta. En esas tres normativas son nuestros reglamentos de construcción, y si esta condición no cumple, deberán cambiarse las dimensiones de la estructura para analizarla nuevamente. Estructuras isostáticas son aquellas estructuras que se pueden resolver encontrando reacciones, momentos normal y cortante a través de las tres simples ecuaciones de la estática. Sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, sumatoria de momentos igual a 0. Ejemplo, calcular reacciones y diagramar esfuerzos internos, momentos normal y cortante de la siguiente estructura. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo calculamos la estructura, los esfuerzos internos de una estructura isostática. Tenemos ese pórtico, nos organizamos enumerando los nudos, tenemos que encontrar vertical 1, horizontal 1 y la vertical sub 5. Calculamos R, que es la resultante de la carga distribuida, va a ser a 4 por 5 metros y vamos a tener que R igual a 20 toneladas. Cálculo de las reacciones, sumatoria de momentos en el punto 1, vamos a tener todos esos valores, ustedes ya son Tiluchi, y calculamos que vertical sub 5 es igual a 24 toneladas. Luego tenemos sumatoria de verticales, sumamos todas las verticales, y vamos a tener que vertical 1 es igual a 6 toneladas. Luego sumatoria de horizontales, y obtenemos que la horizontal sub 1 es igual a 0. Ahí tenemos todas las reacciones encontradas, y con eso vamos a diagramar nuestros esfuerzos internos. Para el esfuerzo de momento siempre hacemos el barrido en sentido horario. En sentido horario significa que vamos a hacer en este sentido nuestro barrido de la estructura. Entonces separamos nuestro pórtico, lo separamos de esa manera a partir de sus nudos, y sumatoria en el punto 2, aquí en este punto de acá. Aquí. Sumatoria en el punto 2 que tenemos. Igual a 0. Sumatoria en el punto C, que es donde está la resultante de la carga distribuida. Tenemos todos los valores y tenemos que en este sentido horario nos salió más 2.5. Siempre graficamos para el lado de la colita, y si nos salió más, quiere decir que estamos en ese lado, en ese punto, estamos con la colita así.
Por lo tanto, el momento va a ser para abajo los 2.5 que estamos viendo acá. Luego tenemos sumatoria en el punto, de momento en el punto 3, otra vez con todos esos valores, y tenemos que tiene un valor de menos 20. Fíjense si este momento viene en sentido horario, si este momento viene así, y me salió menos 20, entonces quiere decir que aquí va a estar en ese sentido, y siempre graficamos para el lado de la colita. Por lo tanto, ahí la gráfica va a ser de esa manera. Entonces, de ahí unimos los esfuerzos y ya tenemos el diagrama de momentos. Si se corta, por favor, vuelven a ingresar con el mismo link. Ya se está por cortar. Vamos con el esfuerzo cortante. De igual manera, separamos cada una de las barras. Le colocamos los esfuerzos que hay con las reacciones y todo. Y vemos cuáles son de tracción y compresión. Esfuerzo de corte. Siempre le... Armata, te estás durmiendo, anda, tomate un cafecito, viejo. Para que veas que yo lo veo todo, ¿no? Imagínense en el examen. En el examen, les voy a decir mi secreto. He descubierto que la cámara que ustedes están habilitando me sirve para ver 360 grados del lugar donde están ustedes. O sea, yo veo qué es lo que hacen hasta en su pantalla. No hay como la tecnología, una belleza la tecnología. Y lo tengo el programita. Finalizando el semestre se lo voy a pasar para que ustedes se las hagan a los otros docentes, pero a mí no me la van a hacer. Bien, vamos a seguir. Estábamos viendo los diagramas de cortante, separamos la estructura a partir de sus nudos y colocamos las cargas correspondientes a cada uno de los elementos estructurales. Cuando hablamos de cortante, son todas las cargas perpendiculares a los elementos estructurales. Por lo tanto, para la barra 1, fíjense, aquí estamos hablando solamente que tiene esfuerzo axiales. Por lo tanto, aquí no vamos a tener ningún cortante. En la barra 2, fíjense, aquí tenemos una primer carga de 6 toneladas perpendicular a esta barra. Por lo tanto, ahí vamos a tener las 6 toneladas.
viene una carga distribuida hasta el punto C, hasta aquí. Entonces, de 6 toneladas que sube, tiene que bajar hasta completar las 20, quiere decir, disminuye en 14. Estamos ahí. Fíjense, en todito esto viene a completar, hasta completar el total de la carga y tenemos 14 toneladas. Y de aquí tenemos 10 toneladas para completar 24 toneladas que están en el punto que tenemos acá. Las reacciones que tenemos en el apoyo. Para cerrar con 10 toneladas. Entonces todo me cuadra al pelo. Por lo tanto, este sería mi diagrama de cortante. Vamos al diagrama de normal. ¿Qué me dice el diagrama de normal? Perdón, me olvidaba. Alguien por ahí, por 5 puntos, me puede decir para qué sirve el diagrama de momento flector. Yo, ingeniero Revilla. Nombre. Daniel Revilla. Un ratito. Daniel Revilla. ¿Qué me dice? El momento flector, ingeniero, nos indica las partes traccionadas y las partes comprimidas de un determinado elemento estructural. Por ejemplo, ese momento flector, ¿qué nos dice? Ahí el que ve en pantalla. El momento negativo está traccionando y el momento positivo está comprimiendo. ¿Qué significa eso? Se los explico así. Acuérdense de que estamos a través de la fibra media. En realidad, eso tiene una sección, un ancho y una altura, ¿no es cierto? Vamos a hacer de cuenta que es esa nuestra viga. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo, ingeniero, en esta viga, desde aquí, mire que hay un momento, le vamos a poner con rojo. Ingeniero, aquí, si esta es su fibra neutra, o su fibra media, esa es su fibra o su eje baricéntrico, si quieren llamarlo, me dice, a partir de acá, ingeniero, de este punto, toda esta fibra de acá, toda esta parte superior de su viga, se me está traccionando en la parte de arriba. Por lo tanto, como se me está traccionando con ese diagrama de momento de 20 toneladas máximo aquí, entonces implica que yo tengo que reforzar con fierro aquí, en la parte de arriba. Mientras que en la parte inferior, aquí no necesito nada, porque no hay ningún momento. Aquí yo si quiero no le puedo poner fierro. En este otro lado, si ustedes se fijan, de esta mi línea neutra, la parte inferior se me está traccionando. Desde aquí, miren, en la línea neutra aquí es 0 y aquí se me está haciendo este momento con 250. ¿Qué significa eso? Que yo en esa parte necesito colocarle fierro a mi viga para que pueda soportar mis efectos de tracción. ¿Y por qué es esto? Por 5 puntos. ¿Cuánto vale la resistencia del hormigón a la tracción? Yo, ingeniero. Nombre. Edson Quique. Edson Quique. ¿Cuánto vale? Es 0. 0. Correcto, 0, así como te vas a sacar en tu examen. Entonces, si la resistencia a la tracción del hormigón es 0, y aquí yo tengo mi diagrama de momento flector que me está diciendo qué parte se está traccionando, entonces para eso es el fierro, para reforzar el hormigón, y este fierro amarillo que yo le estoy poniendo acá a esta viga va a decir, oiga señor hormigón, yo lo voy a ayudar
a que usted no se fisure, porque yo aguanto muy bien las solicitaciones de tracción. Entonces, yo me voy a ir, señor Hormigón, aquí en las partes donde hay esfuerzos de tracción. Y por eso es que es muy necesario conocer y calcular bien los esfuerzos de momento flector, porque si yo colocara este 20 acá abajo, si lo colocara de una manera errónea, yo tendría que colocar el esfuerzo de fierro acá y acá no tendría que colocar nada. Y lo estamos colocando al revés, entonces esa viga se me va a caer. ¿Me hago entender? ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió esa parte? Es muy importante eso. Entonces, eso me dice el esfuerzo de momento flector. Me dice, señor ingeniero, usted identifique las partes en que el hormigón se está traccionando y ahí tiene que colocarle el esfuerzo de fierro. Por 5 puntos. ¿Qué me dice el diagrama de cortante? Yo ingeniero. Nombre. Edson Quique. Edson Quique. Nos indica el corte que sufre un elemento estructural. Mierda, no me dijiste nada, viejo. ¿Otro? Yo, ingeniero. Nombre. Revilla Daniel. Pero, hombre, oye, no llevamos a preguntar harto. Otro más. Oye, no hay más. Veo harto en el curso. Otro aquí, más. Ingeniero, aquí. Vamos a hacer una cosa. Como hemos dicho que es hasta 15 puntos, yo le voy a hacer caso. Si hay uno que hace 100 preguntas, solo ese que hizo 100 preguntas, ese va a tener sus 15 puntos nomás. Y ya lo que hace va a ser perjudicar a los compañeros. Así que, nombre. Gómez Brian. Gómez Brian. Nos indica el esfuerzo a corte y nos indica el número de estribos, el espacio entre estribos que vamos a ocupar. La viga. Bien, Brian. Nuevamente les digo, fíjense, si yo tengo mi viga, vamos a quitarle un poquito el ancho de esa viga. Esa va a ser mi viga, ¿correcto? Si esa es mi viga, ya con la altura y la sección que es, y yo tengo ese esfuerzo de corte, me está diciendo, ese esfuerzo de corte me está diciendo, vamos a cambiar de color, ingeniero, acá me está resistiendo 6 toneladas. Bueno, ¿qué significa esos 6 toneladas? Que acá hay una carga de 6 toneladas acá, que me está contrarrestando otra con 6 toneladas acá, y aquí van a, debido a esta columna que tenemos acá, esta viga tiene esta columna, entonces esto me va a generar un corte o cizallamiento de la viga, se me va a partir así. Lo mismo acá, tengo esta columna, esta viga se me va a partir así, ahí. ¿No es cierto? Y para evitar que se me parta ese esfuerzo de corte, yo tengo que están entrando tarde esto. Yo tengo que colocarle estribos. Eso me lo va a dar el cálculo estructural, el diseño. Entonces acá, como tengo yo más elevado, el cortante más fuerte, seguramente voy a tener los estribos más próximos, más apegaditos, hasta donde realmente se necesite. Me van a evitar esos estribos, me van a evitar que haya ese corte, ese cizallamiento de la viga.
Ahí. Mientras el cortante sea 0, quiere decir que en toda esta parte yo no necesito que estén muy apegados los estribos. Si el cortante es más fuerte, entonces tienen que estar, mientras más fuerte sea el cortante, más apegados tienen que ser los estribos. Entonces aquí, en esta parte de acá, vamos a necesitar tal vez estribos y con la misma separación. Por 5 puntos, ¿alguien me puede decir cómo son los estribos? Yo, ingeniero. Nombre. Paniagua Pérez Mario. Paniagua Pérez Mario. Pérez Mario. A ver. Los estribos pueden tener forma circular y rectangular y cuadrada. Correcto. Si mi sección transversal de esa viga es esa es mi sección transversal, mis estribos, lo voy a cambiar de color rojo, mis estribos van a ser estos de acá. Eso. Si yo hago crecer un poquito más este estribo va a tener esta forma de acá. Si ustedes van a una construcción, se van a dar cuenta que hay vigas que están armadas así. Esta es la armadura superior, me sale un poquito chueco, van a disculpar. Y este es mi estribo. ¿Se entiende? Entonces, para eso me sirve el diagrama de corte. Y si ustedes se fijan, siempre los cortantes máximos están en los juntes entre columnas y vigas. Ahí es donde se produce el efecto de cizallamiento. Entonces, ahí está la explicación de para qué sirve el cortante. Por 5 puntos, ¿para qué me sirve el esfuerzo normal? Yo, ingeniero. Nombre. Chuy Villegas. Chuy Villegas, ¿para qué me sirve? Nos sirve para saber la compresión de la estructura o el elemento. ¿Para qué? Para saber la compresión y tracción de la estructura. Más que todo si es de hormigón para la compresión. Y si es para la tracción, fíjense, aquí tenemos principalmente que esta columna de acá se me está comprimiendo de acuerdo a las cargas que tenemos acá. Y al comprimirse esta columna, en hormigón armado, si es que pasan, ahí les van a decir, esta columna se está comprimiendo, el hormigón resiste a la compresión, pero para evitar que el hormigón se rompa, le vamos a colocar fierro de compresión. Si esta columna se estuviera traccionando, el diagrama fuera para afuera, sería para afuera, y obviamente ya saben que la tracción, el hormigón es cero resistencia a la tracción, y para eso se colocaría armadura. ¿Estamos de acuerdo? Como ampliación de tema, definir los conceptos de deformación y desplazamiento y cuál sería su diferencia. Pregunta número 1, definir los conceptos de deformación y desplazamiento y cuál sería su diferencia. No es lo mismo deformación y desplazamiento, no es lo mismo. Y número 2, ¿qué entiende por análisis estructural? Mínimo, media plana de explicación y ampliación. Y número 3, resolver los siguientes ejercicios. Tengo estos dos pórticos
encuentren momento normal y cortante de los dos pórticos. Sáquenle una foto, un print screen. Ingeniero, también la anterior diapositiva, por favor. Esa. Sí. Bien, joven. Le voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien, ya vimos como conceptos básicos lo que se entiende por estructura, la ingeniería estructural, el análisis de estructuras a través de la fibra media. Ya vimos cuál es el concepto de fibra media, estructuras isostáticas, y vamos a ver cuáles son las hipótesis fundamentales en el análisis de estructuras, así como los conceptos de luces de cálculo, momento de inercia y las condiciones de sustentación. Para todo análisis estructural hay unas hipótesis fundamentales en este análisis. Número 1, los materiales que constituyen los cuerpos isótropos. Cuando hablamos de isotropía, estamos diciendo que tienen idénticas propiedades físico-mecánicas o resistencia en todos sus puntos. Por ejemplo, el hormigón, el ladrillo y la lámina de caucho. La falta de isotropía da origen a la anisotropía. Por ejemplo, un material anisotrópico sería la madera. La madera tiene sus jaspes para todos lados, entonces no tiene las mismas propiedades físico-mecánicas que los materiales que hemos visto. Los materiales que constituyen los cuerpos se consideran macizos, o sea, con una estructura continua y además homogéneos, idénticas propiedades físico-químicas en todos sus puntos. Se admite la ley de Navier-Bernoulli. Toda sección plana antes de la deformación sigue siendo plana después de la deformación. Pregunta de examen. Miércoles. Tan buen docente soy que hasta le digo que le voy a preguntar. Ya el que se aplaza ya es por... Ya saben su palabra. ¿Qué entendemos por luces de cálculo? Se considera como luz de cálculo de las piezas la distancia entre ejes de apoyo. Yo tengo aquí le dicen alzaprima. Bueno, acá no es en Chile que le dicen alzaprima, pero en realidad estos son puntales, es el apuntalado. Entonces yo tengo una columna acá a la izquierda, tengo una columna a la derecha y apuntalamiento para hormigonar esta losa de vigueta de celosía. Entonces luz de cálculo va a ser de eje a eje, de eje a eje. Esa va a ser mi luz de cálculo. Si yo no tuviera estos puntales, tuviera como luz de cálculo de este eje a este eje. Esa sería mi luz de cálculo de eje a eje. En una estructura hay diferentes tipos de análisis. El análisis global de una estructura que puede llevarse a cabo de acuerdo con las metodologías siguientes: el análisis lineal, el análisis no lineal, el análisis lineal con redistribución limitada y el análisis plástico. Nosotros, o cuando pasen, si es que pasan a hormigón 1, disculpen que sea tan sincero, pero es la verdad,
tiene que esmerarse. Vamos a tener una curva, tensión de formación entre el acero y el hormigón. Que más o menos es esa la curva, en la cual nosotros vamos a tener, de acuerdo a las tensiones, vamos a tener las diferentes deformaciones. Y hay una parte en que la relación entre la tensión y la deformación es lineal. Generalmente se realizan los cálculos estructurales. Cuando se dice análisis lineal, estamos hablando de ese sector. Cuando hablamos de un análisis no lineal, estamos analizando los elementos estructurales en esta curva de acá. Cuando hablamos de análisis con redistribución limitada, estamos hablando que esta curva de acá tiene que estar redistribuida de acuerdo a los valores últimos característicos. Cuando hablamos de análisis plástico, estamos hablando que un análisis plástico es de la zona que ya no puede recuperar su forma inicial. Estamos hablando de esta zona de acá. Ustedes lo van a investigar más de acuerdo a la ampliación de tema. Cuando hablamos de momento de inercia, primero vamos a definir qué es la inercia. Me dice, la inercia es la propiedad de la materia o de cualquier material de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Si yo tengo una viga y a esa viga le aplico una carga, eso va a tener una deformación, ¿cierto? Entonces, esa deformación delta, si mi viga está, vamos a ponerla de color azul, si mi viga está de esa manera, entonces va a tener esta deformación. Pero si mi viga yo la voy a echar, quiere decir que la parte de la dieta la voy a poner más de manera horizontal, esa deformación va a ser mayor. Entonces, ¿qué es la inercia? Es la resistencia, en este caso, a la deformación que pueda tener mi elemento estructural. Entonces, ¿con cuál sección o de qué forma mi elemento estructural va a tener mayor inercia? ¿Parada o echada? Por 5 puntos. Nombre primero. Mojica, ingeniero. ¿Mojica qué? Luis Miguel. Ya mierda. ¿Y sabes cantar por lo menos? En la ducha. Lo sospeché de un principio. ¿Cuál va a tener mejor inercia? Parada, ingeniero. Eso, de esta manera. Por eso es que ustedes cuando visiten las construcciones que visiten, todas las vigas, generalmente la mayoría de las vigas se las van a armar así de esta manera, por inercia. Entonces, ¿por qué por inercia? Porque me resiste mejor a las deformaciones. Si estamos trabajando con vigas planas, que son las que se trabajan así de esta forma, vamos a tener mayores deformaciones que una viga de forma vertical. ¿Se entiende? Bien. Entonces decimos que la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Si una viga no tiene carga, no se va a deformar.
Esta propiedad se describe claramente en la primera ley del movimiento de Newton, la cual dice: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta a no ser que actúe sobre ellos una carga externa. Ahora veamos el concepto de momento. Un momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje o punto, ¿cierto? Tal como vemos en la figurita, la escoba para los que barren en su casa, ya saben y pueden identificar de acuerdo a la posición cómo están barriendo. El momento es constante y se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado. Este momento de acá da lo mismo que lo tome acá o da lo mismo que lo tome en el mismo eje. Este momento de acá, el número 1, da lo mismo que lo tome más abajito o al centro o acá, igual va a girar en torno a ese eje. Teniendo estas dos definiciones, podemos adentrarnos en la definición de momento de inercia, el cual nos dice el momento de inercia, también llamado, también es pregunta de examen esto, segundo momento de inercia de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Es la propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales que, tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de la distancia al eje. Si yo tengo un eje de coordenadas, ustedes han pasado en isostática 1 lo que más comúnmente se llama el teorema de Steiner. Y tengo ese cuerpo, yo quiero calcular el momento de inercia de ese eje respecto al eje X que tenemos acá, al eje XY. Entonces aquí me está diciendo es la suma de los productos que se obtiene al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de la distancia. La masa de este cuadrado, la masa de este cuadrado por la distancia, el cuadrado de la distancia. La sumatoria, si yo tengo varias figuras, la sumatoria de cada uno de sus ejes respecto al eje centroidal que estamos trabajando. Ustedes conocen bastante lo que se refiere al teorema de Steiner, que es la traslación de ejes de momentos de inercia. Dicho de esa manera, o dicho de otra manera, los momentos de inercia va a depender de cada una de las figuras que tengan los elementos. El momento de inercia refleja la distribución de masa de cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. En otras palabras, y diciéndolo más facilingo, el momento de inercia me va a decir a mí el punto de giro respecto a un eje en el cual la sección es más resistente a la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para un rectángulo, el momento de inercia en el eje X es A base por altura al cubo sobre 12. ¿Qué significa esto? Que respecto al eje centroidal, este momento de inercia me va a resistir a cualquier deformación de giro o desplazamiento que tenga ese eje de acá. Entonces, si estamos en el eje X, va a ser mi base, va a ser A por la altura base por altura al cubo dividido 12. Y sobre el eje Y va a ser al revés, esta va a ser mi base por mi altura al cubo sobre 12.
Entonces, si nosotros hacemos un cálculo, cuál es las dos inercias, cuál es los dos momentos de inercia es mayor, vamos a saber que el momento de inercia en el eje X va a ser mayor que el eje Y, por lo tanto, el momento de inercia va a ser el que va a tener una mayor resistencia a la deformación de esta sección. Lo mismo pasa con todas las otras formas geométricas que hay. Vamos a tener un momento de inercia en X, un momento de inercia en Y. El mayor momento de inercia que nosotros podamos calcular, ese es el más favorable porque va a tener menores deformaciones, menores desplazamientos. Por eso es que estoy con la seguridad al 100% de que el momento de inercia en el eje X de un rectángulo va a ser mayor que el de todos los momentos de inercia de la otra figura. Por eso es que generalmente todas las secciones son rectangulares. No hay una sola construcción que se hagan vigas circulares o que se hagan vigas triangulares. Esa es la mejor explicación. El momento de inercia de un cuerpo depende de su forma, más bien de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación. Aún para un mismo cuerpo, el momento de inercia puede ser distinto si se consideran ejes de rotación ubicados a distintas partes del cuerpo, que era lo que les decía. Podemos tomar un eje de rotación en cualquiera de los extremos, un eje de rotación al centro del elemento o un eje de rotación externo. Un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere el eje de rotación. El eje de rotación es lo que me manda. De ahí es que donde trabajamos el teorema de Steiner. El eje de rotación modificados para un mismo cuerpo, los trasladamos. Mientras la masa está más alejada de un eje de rotación, mayor es el momento de inercia. El momento de inercia tiene unidades centímetros a la cuarta, metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Condiciones de sustentación. Para que una estructura pueda considerarse como tal, debe estar en equilibrio bajo la acción de todas las fuerzas que actúan sobre ella, entre las que se incluyen tanto las acciones exteriores conocidas como las reacciones en cada uno de los puntos de sustentación, en cada uno de los apoyos que nosotros estemos analizando. Dentro del equilibrio de la estructura se juega un papel importante o fundamental la forma en la que la estructura se encuentra unida a su sustentación, o sea, el tipo de apoyo. Habitualmente se efectúa a través de uno o varios puntos de apoyo, cada uno de los cuales introduce una o varias restricciones al movimiento o desplazamiento de la estructura. Existen diferentes tipos de condiciones de sustentación y nosotros vamos a analizar la sustentación o apoyo fijo, apoyo móvil, apoyo empotrado y el apoyo elástico con cada una de sus reacciones como apoyo. Dicho de otra manera, pregunta de examen, un apoyo es la representación del número de reacciones necesarias en el punto donde se encuentra anclada la estructura para establecer un diagrama de cuerpo libre de la misma. Estudienla bien esta porque es pregunta de examen. Por eso es mi molestia cuando quieren copiar, porque en vez de estudiar todo lo que les digo, se dedican a anotarlo y después tratan de verlo. El examen, por favor, es sin cuestionario, sin fórmula, sin nada, así pecho a pecho, pelo a pelo. Ampliación de tema número 2. Investigar los conceptos de análisis de cálculo lineal de estructura, análisis de cálculo no lineal de estructura,
análisis de cálculo lineal con redistribución limitada y análisis plástico. ¿Alguna pregunta a todo lo que hemos visto? Bien, jóvenes, hasta aquí por hoy día. Mañana continuamos con otro tanto más. Todo lo que avancemos hasta el día miércoles, el día jueves, el primer parcial. Así que, por favor, si han inscrito otra materia, lo siento mucho. Traten de estudiar todo lo que hemos visto ahora, traten de entender todo lo que hemos visto ahora, porque eso va a entrar al examen. No les pido, por favor, no quiero estar después aplazándolo a todo el curso. No se arriesguen. Así, lamentablemente, yo lo digo 10 veces esto, porque siempre hay un animal, perdón que les hable así, pero siempre hay un animal que mete la pata. A ese hay que darle por burro. ¿Me entienden? Entonces, por favor, jóvenes, yo quiero estudiantes que sepan la materia, no que sepan copiar. Si alguno de ustedes está pensando dedicarse a hidráulica, dedicarse a topografía, dedicarse a carretera, le peló al gajo en esta materia, porque sí o sí va a tener que pasar sabiendo esta materia. ¿Estamos de acuerdo?